Hechos 19. Hemos estado estudiando el tercer viaje misionero de Pablo, tercero y último, y estuvimos viendo cómo Dios utilizó grandemente a Pablo en Éfeso a través de la predicación. O sea, si tú te pones a pensar la manera en que Dios utilizó a Pablo en Éfeso, es realmente increíble. Es impresionante. Los creyentes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Predicó en las sinagogas, después se fue a predicar en una escuela, que es como una sala de conferencias, de pensamiento, filosofía y todo esto. Entonces entra ahí y predica ahí por 2 años. Hizo milagros, dice aquí que sanó enfermos, incluso hasta sacó demonios. Y por si fuera poco, menciona que prácticamente toda Asia escuchó el mensaje. Imagínate, qué manera tan impresionante de ser utilizado por Dios. Y sabes, el tiempo de Pablo en Éfeso no se ha terminado. Y adivina qué viene para Pablo. Vienen pruebas. Todo está yendo súper bien. Dios lo está utilizando súper padre. Dios se está moviendo en Éfeso de una manera increíble. Pero tenemos que saber que cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos yendo en contra de la voluntad del enemigo y estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Y entonces el enemigo no va a estar contento y siempre en donde se hace la voluntad de Dios vamos a experimentar oposición. Que ese es el tema del día de hoy, oposición. Y esto no debe de extrañarnos. Dice 1 Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes también de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces no tiene que extrañarnos, no se nos tiene que hacer raro que haya pruebas, que haya oposición, que una persona venga, nos ofenda, nos agravie, nos insulte. Las pruebas, la oposición, los ataques del enemigo siempre van a aparecer cuando hacemos la voluntad de Dios. Y a veces pensamos, bueno Dios, ¿por qué me pasa esto si yo te sirvo? ¿O por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia, si yo te estoy buscando? ¿Por qué me pasa esto si yo estoy buscando obedecerte y honrarte? Y ves que vienen pruebas y dices, ¿pero por qué? ¿No se supone que me debería de estar yendo bien porque estoy siguiendo a Dios? Depende de cómo definas yendo bien. Porque, ¿sabes? Por eso mismo, porque sigues a Dios, porque buscas obedecerle, van a venir pruebas. El enemigo va a atacar. Y sabes, cuando eso pasa, significa que estás en el lugar correcto. Significa que estás en el lugar en donde tienes que estar. Preocúpate si el enemigo no te ataca. Preocúpate si no vienen pruebas en tu vida. Entonces, a lo mejor tienes muy contento al enemigo. Y ni siquiera tiene que molestarte, porque ya estás haciendo su voluntad. Así que Pablo sigue en Éfeso, y antes de que se pueda retirar a la siguiente ciudad, va a padecer oposición. Y el día de hoy vamos a salirnos un poquito del esquema como normalmente lo manejamos. Normalmente doy puntos de estudio, pero estudiando este pasaje encontré que en general hay un solo punto, y ese punto es la oposición. Ese punto es el padecimiento por Cristo. Así que no vamos a dividir en estudios, no vamos a dividir en puntos el estudio de esta mañana, pero vamos a ver varios principios acerca de cómo el enemigo muestra oposición cuando servimos a Dios. Así que vamos a entrar de lleno en el estudio. Si ya estás en Hechos 19, acompáñame leyendo el versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Fíjate, aquí inicia todo, está yendo todo súper padre. Están sanando enfermos, sacando demonios, y de repente empieza aquí un disturbio no pequeño. O sea,
un gran disturbio, un problema grande, un problema fuerte. Y dice acerca del camino. Sabes, en la iglesia primitiva los creyentes no eran tan conocidos como cristianos. Eran conocidos más bien como los del camino. Así conocían a los cristianos en aquel entonces. Entonces, para referirse al cristianismo, se referían al camino. Cuando me dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, me está diciendo, los cristianos tuvieron un gran problema. No sé qué tanto se parece esto a tu vida el día de hoy. Pero me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque me da a entender este nombre, el camino, me da a entender algo más que una religión. Esto me da a entender un estilo de vida. Los cristianos no eran personas que se cambiaban de religión, ¿sabes? De hecho, los cristianos al principio eran considerados como judíos todavía. Entonces, ¿qué es lo que cambiaba? Eran personas que habían iniciado un nuevo camino. Por eso se les llamaba los del camino. No es que cambiaron de religión, es que cambiaron ellos. ¿Me entiendes? Un estilo de vida diferente. No era un cambio de cultura, no era un cambio de costumbres, no era un cambio de hábitos. Era un cambio de vida, eran personas distintas. Segunda de Corintios 5:17 me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al venir Cristo, no se trata de que me cambie de religión. Se trata de que me cambia a mí. Porque cualquier persona se puede adaptar a un conjunto de normas. Cualquier persona se puede adaptar a un cambio de cultura, a un cambio de costumbres. Digo, eso no es difícil. Pero no se trata de eso. Se trata de un cambio de corazón. Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y aquí se va desarrollando el problema entonces. Éfeso era una ciudad muy idólatra. Y la mayor de sus deidades era la diosa Diana, como también es conocida Artemisa. ¿Alguna vez escuchaste del templo de Artemisa? Ella era la diosa de la fertilidad. Su templo es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y como has de imaginarte, este gran templo, que se convirtió en una maravilla del mundo en su momento, se ubica en Éfeso. Entonces imagínate qué tan fuerte era la cultura en cuanto a esto. Ya te imaginarás qué tan fuerte era la adoración a esta diosa. Y el motivo de que esta adoración fuera tan fuerte es la manera en que empezó la adoración de esta diosa. Porque podríamos decir que cayó literalmente del cielo. ¿Sabes de dónde nació la adoración de esta diosa? Que se dice que cayó un meteorito y que tomaron la piedra negra de ese meteorito y que de ahí esculpieron a la diosa Diana. Entonces era una enviada del cielo, cayó del cielo literalmente. Era muy fuerte la adoración de esta diosa. Y ellos afirmaban que el dios Júpiter la había mandado a la tierra. Entonces, la adoración de esta diosa no solamente era grande, era muy perversa, porque era la diosa de la fertilidad. Sus sacerdotisas eran prostitutas y le rendían culto prostituyéndose en el templo. Pero no solo esto, su templo era un lugar lleno de criminales, ya que el templo era respetado por las autoridades de esa época y no entraba ninguna autoridad, no entraba el ejército, no entraba la guardia en el templo. Entonces, si algún criminal que era buscado para ser juzgado se lograba escabullir y se metía al templo, adivine qué, no le hacía nada. Y mientras se quedara dentro, nada le podían hacer. La guardia, el ejército no entraba en el templo. Entonces el templo era un refugio de criminales también.
La adoración a la diosa Diana no solo se veía reflejada en la religión, sino en la economía misma de esta ciudad. Y aquí es donde entra este hombre, este camarada que se llama Demetrio. Dice que tenía un problema Demetrio. Él se acostumbraba a aprovecharse del culto a esta diosa y lo que él hacía era templitos de la diosa Diana. Haz de cuenta hoy cuando vas a visitar un lugar, lo típico que compras que es pues un llaverito o algo para llevarle a tus familiares o algo así. Bueno, ese era el negocio de Demetrio. Hacía templitos de plata y los vendía. Y dice aquí que se hacía rico con estas ventas. Fíjese cómo dice el versículo 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Este hombre reúne a los demás obreros, que habían varios que se dedicaban a eso mismo. Y vemos que dice: de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, no dice nuestra ganancia, no dice nuestro sustento diario, no dice de aquí sacamos pa'l taco, dice de aquí nos hacemos ricos. Entonces imagínate la inconformidad de este hombre. Fíjate, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces Pablo le está echando a perder el negocio a Demetrio y a los demás plateros, porque la predicación de Pablo es un Dios que tú fabricas. ¿Cómo va a ser un Dios si tú lo fabricas? ¿Cómo te va a salvar? ¿Qué poder tiene? Si tú lo creaste. Cuando tú creas algo, por ende tú eres más fuerte que eso que creaste. Entonces, este hombre está sembrando discordia. Y hay algo que tienes que saber. Una de las maneras preferidas en las que Satanás va a poner oposición cuando tú sirves a Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, es sembrar discordia. Y tenemos que tener cuidado con esto. Este hombre dice: Pablo nos está echando a perder el negocio por su predicación y todo esto, y entonces le está calentando los oídos a los plateros para que los plateros están inconformes, para que estos obreros se enojen, se molesten, está preparando las aguas, porque él solito no se va a atrever a ir contra Pablo. Tiene que buscar otros que lo secunden y entonces empieza a calentar oídos. Entonces vemos cómo cuando hacemos la voluntad de Dios, eso automáticamente genera oposición. Pablo está haciendo la obra de Dios y entonces el enemigo saca un as bajo su manga. Sembrar discordia, sembrar inconformidad. Y es triste decirlo, pero el enemigo va a buscar sembrarla, no allá afuera, va a buscar sembrarla aquí adentro, donde se predica la palabra de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. Acompáñame en tu Biblia a Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, vamos a leer versículos 16 al 19. Y vamos a ver qué es lo que opina Dios acerca de la discordia. Proverbios 6, del 16 al 19. ¿Estamos ahí? Versículo 16, Proverbios 6, 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Fíjate, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjate, dice que 6 cosas aborrece Dios, pero aún 7 abomina su alma. O sea que la séptima, por un poquito, es peor
para Dios. ¿Y cuál es la séptima? El que siembra discordia entre hermanos. Porque, ¿sabes? Esta es la obra de Satanás, sembrar discordia. Satanás sembró discordia desde el principio, cuando Adán y Eva. Con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto, ¿no? Pobrecito, víctima de Dios. Entonces, es lo que hace Satanás. Sembrar discordia. La palabra discordia, como la conocemos, se compone de dos vocablos. Dis, que significa separación, y cordis, que significa corazón. O sea, separación de corazón. Entonces, el que siembra discordia es el que logra separar los corazones. Es decir, causar división, causar pleitos. Así que ten cuidado cuando venga alguien para hablar mal de otra persona que no está presente. No me digas que no pasa. Porque el enemigo quiere discordia, el enemigo quiere división. Y la persona que habla mal a espaldas de otro está siendo usado por Satanás. Así que si alguien viene con esa intención, con todo el amor del mundo, detén a esa persona. No dejes que siga hablando mal. Y exhórtale a que deje de hacer eso. Hablar mal de otros se puede convertir fácilmente en un hábito, ¿sabías? Fácilmente se convierte en un hábito el hablar de otras personas. Y muchas personas desarrollan este hábito sin darse cuenta. Por amor a ellas, corrígelas. Corrígelas en amor. Muéstrales que eso no le agrada a Dios. Y si tú eres una persona que acostumbras a hablar mal a espaldas de otras personas, con todo mi amor te digo esto, eso no se hace. Y deberías de avergonzarte de hacerlo. Así que este hombre Demetrio empieza a calentarle los oídos a los demás obreros, usando la avaricia incluso para motivarlos, con la amenaza de que la predicación de Pablo va a acabar con sus riquezas. Y tenemos que tener cuidado porque el dinero es un factor que siembra discordia muy fácilmente. He visto amistades ser quebradas por el dinero. He visto incluso familias dividirse, separarse, pelearse, dejarse de hablar por dinero. Y la realidad es que eso no vale la pena. Es muchísimo mejor perdonar una deuda que perder una amistad o un familiar por dinero. Lucas 6:30 dice, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. O sea, no dice, el que tome lo que es tuyo, déjale de hablar, o róbale tú algo. No dice eso, dicen, no se lo pidas. O sea, regálaselo, déjalo ir. Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea que cuando yo decido perdonar, o cuando yo presto sin esperar que me lo regresen, me dice aquí, me estoy pareciendo más a Dios, dice, seréis hijos del Altísimo. Así que el enemigo va a buscar sembrar discordia de muchas maneras. Y usa el dinero muy frecuentemente para lograrlo. Así que tengamos cuidado con esto. La palabra de Dios me dice, a raíz de todos los males es amor, ¿a qué? Al dinero. Dice el cual muchos se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces este hombre Demetrio no solamente va a buscar sembrar esta discordia a través del dinero, sino que también, vamos a ver en el siguiente versículo, a picarle el orgullo también. Fíjate, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y aquí como que les está picando el patriotismo. La diosa Diana efectivamente
era adorada no solamente en Éfeso, sino que era dada a conocer en muchísimas ciudades, muchísimos lugares. Y para los efesios era un orgullo de su tierra la adoración de esta diosa. Era como una representante de Éfeso. Entonces decir que va a ser destruida su gloria era como picarles de verdad el orgullo, el patriotismo, el decir, no. Entonces este hombre siembra discordia también, aprovechándose del orgullo de los efesios, que como una ciudad grande, una ciudad con buena economía, una ciudad próspera, sí era una ciudad muy orgullosa de sí misma. Y es una clase de orgullo que también pasa muchísimo en nuestro país con respecto a la idolatría. Y lo sabemos. Pero el principio es este. Satanás se va a aprovechar de tu orgullo para crear división. ¿Alguna vez te ha pasado? Levanten la mano los orgullosos. Los que no levantaron la mano. El ser humano es bien orgulloso, es muy soberbio. El que diga que no tiene problemas de orgullo, ya pecó de orgulloso. Y esto no solamente va a crear problemas en la iglesia, sino en tu misma familia. ¿Cuántas veces no te has peleado con tu esposo o con tu esposa por orgullo? Que una cosita que era así, que nada más era decir perdón, se me olvidó, termina en un problemón así, porque no quiero aceptar, porque no quiero pedir perdón. Y crece a dimensiones que tú dices, ¿cómo fue que esto llegó a eso? No puedo pedir perdón porque siento que pedir perdón va a acabar con mi hombría. Y no puedo reconocer mi falta. Y si voy a reconocer mi falta, espero también que mi pareja reconozca la suya. Si no, también me ofendo. Entonces, ¿sabes cuál fue la primera instrucción de Pablo acerca del matrimonio en su carta a los Efesios, precisamente donde estamos? Fue Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí empieza Pablo su enseñanza del matrimonio. Cuando te llenas de orgullo, al enemigo le encanta eso. Pero cuando te sometes en el temor de Dios, entonces a Dios le encanta eso. ¿A quién quieres agradar? Si quieres agradar al enemigo, entonces no pidas perdón, no reconozcas tus faltas, sigue echando la culpa a tu mujer, o sigue echando la culpa a tu marido. O lo que se ha puesto más de moda últimamente, échenle la culpa a los dos al diablo. El diablo me tentó, cochino diablo. Créeme que a Satanás le gusta que le echen la culpa a él, porque te quitas la culpa tú, y sigue siendo un orgulloso, sigue siendo un soberbio, entonces mejor le echo la culpa al diablo de que me tentó. Pero si quieres agradar a Dios, pide perdón, reconoce tu error, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, con tu pareja. La reconciliación le agrada a Dios. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos que este hombre Demetrio usa la avaricia, usa el orgullo para meter cizaña, y ¿sabes algo? Lo logró. Versículo 28 y 29. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Entonces el discurso de este hombre sí funcionó, sí les calentó la sangre, y estos hombres cayeron redonditos en la trampa, y dice aquí que se llenaron de ira, pero también dice el versículo 29, se llenaron también de confusión. Y es curioso que se mencionen estas dos cosas.
La ira y la confusión. ¿Sabías que la ira te nubla el juicio? ¿O alguna vez has experimentado cómo tu ira nubla tu juicio? La ira crea confusión porque la ira no nos permite ver ni pensar con claridad. Entonces, cuando actúo en ira, cuando estoy enojado, cuando me está hirviendo la sangre y siento que se me tuerce el estómago, ¿quién no le ha pasado eso? Estoy actuando en confusión. ¿Cuántas veces no te ha pasado que después de un momento de ira, como que regresas en ti, regresas cabal y dices, ¿qué acabo de hacer? ¿O qué acabo de decir? Químicamente la ira trae una descarga de adrenalina que hace que actúes impulsivamente. Una persona que se entrega a la ira es una persona que está destinada a lastimar a los que lo rodean y a cometer muchísimos errores y también a sentirse culpable constantemente. La Biblia nos advierte acerca de la ira. Me dice que la ira provoca pleitos. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. O sea que si usualmente eres una persona iracunda, eres una persona que inevitablemente vas a tener problemas con otras personas constantemente. Proverbios 29:8 dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Este versículo se me hizo muy curioso. Compara la ira con poner la ciudad en llamas. Y me da una imagen muy buena de lo que está sucediendo en ese momento en Éfeso, porque literalmente la ira está poniendo la ciudad en llamas. Pobre Pablo, pobre Gallo y Aristarco, que dicen que los agarraron. Pero, ¿sabes? Me hace pensar, ¿cuántas veces yo no he puesto en llamas algo por la ira? No voy a hablar de la ciudad, voy a hablar de mi matrimonio. ¿Cuántas veces no he puesto mi matrimonio en llamas por la ira? ¿Cuántas veces no he puesto mi familia en llamas por la ira? Entonces somos esos hombres que dice Proverbios, escarnecedores. Pero dice que el sabio aparta la ira. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Su palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O demonio propio. A veces parece que tenemos más demonio propio. Pero el Espíritu Santo nos da dominio. Es decir, nos da la capacidad de dominar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestro enojo, nuestra ira. Mientras yo más busco de Dios, mientras yo más busco al Espíritu Santo. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que estos hombres, al recibir la discordia, se llenan de ira, de confusión, y dice que empiezan a gritar, grande es Diana de los Efesios. O sea, sí les dolía el orgullo. Dice que agarran a dos hombres cristianos que eran compañeros de Pablo, dice que son Gallo y Aristarco. Estos dos hombres, Pablo los describe en varias de sus cartas, y los describe como compañeros, los describe como colaboradores, los describe como hospedadores, los describe como hombres de buen testimonio, es decir, cristianos de a de veras y amados por Pablo. Qué difícil es cuando el enemigo ataca con alguien que tú amas, ¿no? Qué difícil es cuando el ataque del enemigo viene hacia tus hijos. Qué difícil es cuando el ataque del enemigo viene hacia tu esposa, viene hacia tu familia. Qué difícil es eso. Cuando el enemigo ataca a las personas que amamos. Dice aquí que agarraron a estos dos hombres que Pablo amaba, que eran sus compañeros, que lo seguían. Pero ¿sabes por qué el enemigo ataca a estos hombres?
porque eran cristianos de veras. Cuando me encuentro en medio de un ataque de Satanás, a veces me gusta pensar en esto, que Satanás me está atacando porque soy un cristiano de veras. Si fuera de esos tibiezones que habla Apocalipsis, pues probablemente a Satanás no le interesaría atacarme, no tendría motivo para atacarme. Y piensa esto, Satanás ataca a los cristianos de veras, entonces, si tú estás bajo ataque, si tú estás en pruebas, si tú estás en tribulación, adivina qué, estás haciendo las cosas bien. Dice aquí que agarran a estos dos compañeros de Pablo, y fíjate qué es lo que pasa con Pablo, versículo 30 y 31, dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y por eso te digo, qué difícil es cuando el enemigo ataca a personas que amas. Y obviamente Pablo quería salir, su intención era salir a ayudar a sus amigos, para ayudar a sus compañeros, pero los discípulos, dice, no lo dejaron. Y es más, las autoridades que se habían hecho amigos de Pablo, dice que también le dijeron, no vas a salir. Entonces tenemos a un Pablo que tiene que quedarse de brazos cruzados. Y Dios muchas veces nos tiene en alguna situación en la que estamos atados de manos. ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo se siente cuando viene una enfermedad y no hay nada que puedas hacer al respecto? Cuando viene un imprevisto, cuando viene un gasto fuerte, o diversas cosas que se salen de nuestro control, que no está en nuestras manos poder solucionar, no está en nuestras manos poder arreglar, quisiéramos, pero no hay cómo. Lo mejor que podemos hacer es orar y confiar en Dios. Porque, ¿sabes? Las cosas nos toman por sorpresa a nosotros, pero a Dios nada le toma por sorpresa. No hay algo que diga, híjole, Dani, no tenía idea que la luz te iba a llegar de 1500. ¿Y ahora cómo te voy a proveer? Fue una historia real. Me fui a un retiro en Cuernavaca y dejé un calefactor prendido. Y Dios no dice, ¡ay! ¡Qué bárbaro, qué bruto! ¿Cómo lo hiciste? ¿Y ahora qué vas a hacer? O sea, Dios ya sabe. Me conoce, sabe que soy así medio atarantado, ¿no? Y se me olvidan las cosas. Y me proveyó. Nada toma a Dios por sorpresa. Y Él va a tomar el control. Así que cuando nos encontramos en oposición o bajo ataque espiritual, lo mejor que podemos hacer es orar y confiar en Dios. Y Él, nada se le escapa de las manos. Nada lo toma por sorpresa. Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, cuando yo leo esto, digo, esta es confusión, pero llevado hasta otro extremo. Imagínate, muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Están gritando, grandes Diana de las Efesias. Y están llenos de ira, y están enojados, y agarran a Aristarco y a Gallo, y los ponen ahí, y ya los quieren apedrear seguramente. ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos aquí? No, pues no sé, pero tú sigue gritando. ¿Te imaginas qué nivel de confusión? Que digan, mira, una turba enfurecida, vamos a unirnos ahí para ver qué pasa. O sea, era una situación ridícula. Dice que la mayoría no sabía ni siquiera por qué estaban allí. Pero así es el enemigo, sembrando discordia. Versículos 33 al 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Ahora aparece aquí un personaje en la historia, Alejandro. ¿De dónde salió?
Tú dices, bueno, por fin alguien salió a defender a los cristianos. No. Alejandro era un político. Su interés era calmar a la multitud para no tener problemas con Roma. Porque Efesios era una de esas ciudades que, a pesar de que estaban subyugadas de Roma, tenían toda la libertad del mundo. No veían realmente ningún efecto de estar subyugados a Roma, eran libres. Pero si hacían muchos alborotos, iban a venir los romanos y les iban a quitar esa libertad o ese privilegio que ellos tenían como ciudad. Entonces sale este Alejandro, que es un político, que sería el equivalente a un alcalde, pero no le funcionó muy bien, ya que cuando la gente vio que era judío, por su apariencia, dice que más se enfurecieron y dice que gritaron por 2 horas seguidas. O sea, o estaban muy enojados o tenían mucho tiempo libre. Porque para que yo me ponga a gritar una cosa por 2 horas seguidas es que no tengo nada mejor que hacer. Pero imagínate el grado de ira que tienen estas personas. Y ojo, estamos hablando de que hay personas que ni siquiera saben por qué están ahí. Ellos simplemente están tomando esa oportunidad para descargar su ira con alguien más. Y ese es un peligro más acerca de la ira. Muchas veces la ira no es quién me la hizo, sino quién me la paga. Muchas veces descargamos nuestro enojo con personas que no deberíamos. Pregúntale a un cajero de Walmart, pregúntale a un cajero de Chedraui, un viene. ¿Cuántas veces al día llega gente a gritarle, inconformes? Y ellos están trabajando. Muchas veces descargamos la ira con personas inocentes. Pregúntale a un mesero, creo que ellos son los que más deben de sufrir de eso. Pero a veces con nuestra pareja, a veces con nuestros hijos, a veces con nuestros empleados, o con alguien que me está prestando un servicio. Y esto una vez más es una manera en la que Satanás se aprovecha de nosotros para generar oposición. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo cuando estamos fuera de control, cuando nos sentimos molestos, enojados. Porque después, cuando regresamos a nuestros cabales, decimos, ¿qué hice? O ¿qué dije? Y créeme que a veces dices, perdón, la regué, no debí haber hecho esto, no debí haber dicho esto. Pero qué tan fácil es sanar lo que las palabras hacen. Se sana nada más con un ay, perdón, no quise decir eso. A veces hay un dicho que las palabras duelen más que un golpe. Y a veces es difícil componer lo que nuestros labios hicieron. Versículos 35 al 37. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaguéis y que nada hagáis precipitadamente. Te motivo a que subrayes esa frase, es necesario que os apaguéis y no hagáis nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ahora, Alejandro es un buen político, tiene labia. Vemos claramente que no era cristiano. Lo que hace este hombre es que le empieza a endulzar el oído a los efesios con tal de lograr lo que él desea, que es no meterse en problema con los romanos. Entonces lo que empieza a hacer este judío es que empieza a adular a la diosa Diana. Es decir, no hay duda alguna de que bajó del cielo, no hay duda alguna de que hizo esto, no hay duda alguna que hizo lo otro. Es un político, como político muy bueno, como judío, no realmente, porque compromete sus convicciones personales con tal de lograr su propósito político. Nada parecido a la realidad, pero no vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver que de hecho le funcionó. Fíjate, versículos 38 a 41. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno,
audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Este hombre finalmente invita a la multitud que si alguien tiene algo en contra de esos hombres, o sea, de Gayo y de Aristarco, lo haga por medios legales, ya que esa turba enfurecida podemos decir que está fuera de la ley. Y eso podría ocasionarles problemas con Roma. Y finalmente esta turba sí se disipa. Podemos decir que Dios en este caso utilizó a las autoridades para obrar a favor de los cristianos. Ya les debían una a las autoridades, ¿no? En este caso, a este hombre que sería el equivalente a un alcalde, vemos que Dios lo utilizó para calmar los ánimos, para sacar de ese aprieto a Gayo y a Aristarco. Así que en efecto Dios siempre tuvo el control de esta situación. Teníamos a un Pablo desesperado, ¿verdad? Porque en esta historia prácticamente no vimos a Pablo. Se mencionó a Pablo que quería salir y no lo dejaron. Pero veíamos un Pablo desesperado que quería salir, ayudar a sus amigos, hacer esto y el otro, no lo sé, dar un discurso, tratar de calmar a la multitud, cosa que no le sale muy bien normalmente. Siempre que trata de hacer eso terminan echándolo, apedreándolo. Entonces Dios no se lo permite, se queda cruzado de manos. Pero estoy seguro de que esto fue una prueba para Pablo, para probar su fe y su confianza en el Señor. Dios lo puso en una situación en la que las cosas no estaban en sus manos, no podía hacer nada al respecto, no le dejaron hacer nada al respecto. Pero entonces, ¿sabes qué? Pudo ver cómo Dios obró. Pudo ver cómo Dios fue fiel. Y ¿sabes algo? Cuando estamos en pruebas, muchas veces podemos hacer cosas al respecto. Y es bueno poner manos a la obra, orar, tener nuestra confianza en Dios y hacer de nuestra parte lo que nos corresponde. Pero, hermano, cuando te encuentres en una prueba en la que estás de brazos cruzados, o sea, de brazos atados más bien, que no puedes hacer nada, que no está en tu alcance, que eso no te robe la paz, que eso no quite el gozo del Señor en ti, es una prueba para tu fe. Fue una prueba para la fe de Pablo, estoy seguro. Y se vio la mano de Dios y se vio la fidelidad de Dios al final de esta prueba. Así que, concluyendo el estudio, recordemos que siempre que hacemos la voluntad de Dios, va a existir oposición. Hemos visto algunas formas aquí en las que el enemigo genera estos ataques, sembrando discordia, utilizando la avaricia para dividir el dinero, utilizando nuestro orgullo para dividir también, sembrando ira, creando confusión. Es importante que conozcamos cómo opera el enemigo. Que Él utiliza estas artimañas para atacarnos y trata de deshacer la obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sabes? Dios está haciendo una obra en tu familia. Dios está haciendo una obra en tu trabajo. Dios está haciendo una obra en tu escuela o en tu iglesia. Dios está trabajando ahí. Y el enemigo va a tratar de deshacer eso. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para discernir los ataques, para no caer en discordia ni en divisiones, para controlar nuestra ira y nuestro enojo. Y recordemos que a veces las cosas se salen de nuestro control, pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Y cuando nos acercamos a Él, dice su palabra que hallamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Así que, si estás en una prueba, si estás en una tribulación, y sientes la impotencia de no poder hacer nada al respecto, confía. Él te está obrando en tu favor.
Acompáñame a orar para terminar.